Venía yo como un niñito, me acordé de varias cosas hoy. Cuando venía, me acordé cuando estaba uno chiquito y me metía por los charcos cuando salía a la escuela. Venía yo con esa camioneta, metiéndome por todos los charcos, ¿no? Contento, feliz venía. Y con la alabanza me acordé de mis primeros días también. Es muy linda la alabanza hoy. Y muy lindas las palabras de la hermana Daniela. Y créame que esta palabra hace más de un mes el Señor me la dio. Y lleva por título El Espíritu de la Palabra. Créame que vamos a aprender mucho hoy. Sobre todo porque creo que algo le oró al Señor para que me regañara. Vamos a ver si sí. Alguien se dijo, vea, el hermano, estoy usando más la palabra de pronto, Señor, y el Señor me regañó. Vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias al Señor. Hermanos, gracias por acompañarnos en esta noche. Una noche linda, porque también la lluvia nos hace sentir vivos. Amén. Ese día que hizo el Señor, decimos muchas veces en la mañana, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Llueva, trueno, relampaguee, como sea, independiente de lo que sea. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas a nuestra vida, a nuestro corazón. Hablaste mucho a mi corazón con respecto a esta palabra, para compartirla con los hermanos, para llevarla al corazón, para practicarla, para amar la palabra. Yo sé, Señor, que por mucho que prediquemos aquí, la palabra no va a hacer que la gente vaya y lea más la palabra. Pero es una motivación a amarla, es una motivación a sorprendernos de lo que ella puede hacer. Quita todo lo humano que hay en mí hoy, Señor. No permitas que utilice más la palabra, que seas tú quien hable, que la gente se olvide que yo soy un hombre imperfecto como todos los que están aquí, Señor. Pero tú usas lo imperfecto, Señor, es lo que dice esta palabra. De lo más vil y despreciado, Señor, es lo que tú echas mano. Entonces, permite que se olviden de mí y que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable en esta noche, en nuestra vida, en nuestro corazón. Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar con nosotros. La palabra dice que tú estás en nosotros y con nosotros. Gracias por hablar quedamente a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias por ayudarnos a distinguir tu voz, Señor. Gracias. Yo a ti reprendo todo aquello que quiera levantarse en contra del conocimiento de la verdad, todo lo que quiera levantarse en contra del conocimiento de Cristo, contra el conocimiento de lo que la palabra quiere mostrar en cada vida, en cada corazón. Atamos y reprendemos y echamos fuera todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el espíritu de la palabra. Vamos a comenzar con Juan 6:63. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor. El espíritu es el que da. Muy bien. ¿Quién necesita vida aquí? Amén. Ok. Entonces, pendientes porque el espíritu es el que da. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es espíritu y es vida. Yo sé que muchas veces decimos el Señor es el que hace toda la obra, el Señor es el que hace todo, pero mientras usted no ore, hermano, mientras usted no suelte la palabra, el Señor no va a poder actuar. Porque nos dio a nosotros todo esto que hay aquí, nos dio para gobernar, todas las cosas que hay aquí. Él es espíritu. Para poderlo entender, tenemos que ir a Génesis 3 y poder entender por qué es necesario orar. No lo podemos hacer aquí, pero entonces estamos hablando de que el espíritu es el que aprovecha, que el espíritu y que la palabra es vida. Es espíritu y es vida. No podemos olvidar eso nunca. La palabra es espíritu y es vida. Mientras usted vaya a la palabra, mientras usted consuma la palabra, mientras usted entienda que la palabra es lo único, digamos que es el único salvavidas que usted tiene. ¿Por qué? Porque la vida cristiana la vivimos es por fe. ¿Y la fe viene a través de qué? De oír la palabra. Mientras menos usted vaya a la palabra, menos fe tiene usted.
Puede decir que cree mucho en el Señor, afuera también dicen que creen en Él. Pero mientras usted no tenga la palabra en el corazón, puede que la practique muchas veces, puede que otras veces no, porque es difícil decir que vamos a hacer. Este pasaje completo para poder saber por qué dice que la palabra es viva y eficaz. Siempre leemos los versículos independiente de cada uno y lo aplicamos de muchas maneras, pero necesitamos saber por qué la palabra dice que es viva y eficaz, porque la palabra misma dice que ella es viva y eficaz. Hay que entenderlo muy bien para saber qué es lo que va a pasar con ella en nuestra vida. Nosotros no podemos ni tomar las cosas, ni leerlas, ni ir a hacer las cosas sin conocimiento de causa, porque entonces podemos ser religiosos. Si no hay un conocimiento de causa, la palabra no va a obrar en nosotros como debe obrar de manera eficaz, porque no entendemos qué es lo que pasa. Simplemente cogemos un versículo, lo aislamos y lo aplicamos muchas veces forzado. No cabe, no se sabe. Pensamos que queremos decir algo con él y lo que pasa es que está totalmente equivocado. Leamos ahora completo, desde el 1. Estamos en Hebreos 4. Dice, venía hablando del reposo atrás del pueblo de Israel. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, a ellos también se les anunció una buena nueva. Pero no les aprovechó de oír la palabra, por no ir acompañada. ¿Por qué no aprovechó la palabra? Porque no iba acompañada de qué. Bueno. Entonces, mire, la fe viene por el oír, ¿sí o no? Si usted no lee la palabra, no va a tener fe. Y si no va a tener fe, la palabra no va a aprovechar en su vida para nada. No va a prosperar la palabra. Ella misma está diciendo eso. Por eso hay que venir atrás y mirar el contexto completo. Pero no nos aprovechó de oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hoy usted va a colocar su fe en esta palabra. No me mire a mí, no escuche mi voz, escuche la voz del Espíritu Santo. Yo sobro aquí. Escuche la palabra hoy. La palabra tiene tanto para hablar al corazón hoy. Tantas cosas lindas. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Sabemos que el Señor ya acabó todo desde antes de la fundación del mundo, y lo vimos aquí una vez. Él hizo todas las cosas y se volvió al principio a empezar a mirar. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, hablando del pueblo de Israel, otra vez determina un día, hoy. ¿Determina qué día? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz. Por nuestra desobediencia. Le está hablando que el pueblo de Israel tenía que entrar en el reposo. Y no entraron en el reposo. ¿Qué les pasó? Estuvieron 40 años caminando por un desierto. Entonces la gente se queja del Evangelio, que el Evangelio no trae sino problemas, pero ¿entró el reposo del Señor o no entró el reposo? ¿Ha escuchado la palabra con fe o no la ha escuchado con fe? Porque si la palabra no se ha cumplido en su vida, es porque no he puesto fe en la palabra. Yo lo que le puedo decir es que la palabra se cumple por encima de lo que sea. Desde el principio lo hemos visto, cuando el Señor dijo, ciertamente morirás. ¿Se cumplió? ¿Hubo muerte qué? Pero no hubo muerte física. También. Su hijo recogió lo que ellos tenían que haber recogido. Primero murió su hijo, pero murieron que morir ellos. Abel murió, recogió lo que para que había sido soltada, ¿cierto? Muy bien. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda, desde el principio que es ¿qué? Génesis, hasta el final que es ¿qué? Apocalipsis. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. Ahora, es eficaz, es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. No hay nada del hombre ahí. Todo ha sido inspirado por Dios. En 2 Corintios dice, 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Miren, hermanos, la palabra es inspirada por Dios. Y lo que puso el Señor aquí fue el Espíritu de Cristo. Los 3 primeros versículos de la Biblia
En Génesis 1, 2 y 3 aparece la Trinidad. En el versículo 1 aparece el Dios creador. En el versículo 2 aparece el Espíritu Santo. Y en el versículo 3 aparece Cristo. Cristo, que es la palabra. El Espíritu de Cristo es el que está aquí en la palabra. No tiene ningún debate. No podemos debatir ni podemos decir que es mentiras. Porque eso es lo que es la palabra. El Espíritu de Cristo es el que está aquí. Cuando usted habla la palabra, es el Espíritu de Cristo el que está saliendo a través de su boca. Él es el que está hablando. No es usted. No es usted. Usted la puede parafrasear, ¿verdad? También se puede parafrasear, pero tratar de hacerlo bien, porque Eva parafraseó la palabra también y le puso. ¿Cierto que sí? Cuando vamos al original, el Señor dice que no dijo que no tocaran, Él dijo que no podemos tocar tampoco. Y eso no es lo que el Señor dijo. En Juan 17, 17, vamos a empezar a mirar entonces que si la palabra es espíritu, inspirada por Dios, es viva y eficaz, ¿qué es lo que hace la palabra entonces en nuestra vida? Dice, en Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muy bien. La palabra me santifica. Mire, porque el que santifica, ¿quién es? ¿Quién es el que santifica? Dios. El que santifica es Dios. La santidad, yo sé que muchos toman un versículo, algunos versículos de la palabra que hablan de santidad. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aquí hablamos una vez en un ayuno acerca de lo que era la santidad. Primero, el que santifica es el Señor. A través de la palabra nosotros santificamos. Pero es que la santificación es una consecuencia. No es que yo lo haga porque nada de lo que yo haga me va a hacer que Dios me ame más. Nada de lo que yo haga va a hacer que Dios me ame menos. El amor de Dios es constante y es para todos. Dice que deja salir el sol sobre buenos y malos, deja caer la lluvia, eso es torrencial como de ahorita, sobre buenos y malos. No hace acepción de personas. Quiere que todos vengan al arrepentimiento, quiere que ningún alma se pierda. Bueno, todo lo que sabemos de la palabra. Pero la santidad viene como consecuencia de conocer y tener un encuentro personal con Dios. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, uno lo único que desea es agradarle por amor. Ustedes en la iglesia no le van a decir, vea, quite esa virgen de allá, quite ese muñeco de allá. No. Si la palabra no lo dice, usted no le hace caso a otra persona. Cuando la palabra viene le redarguye. ¿Porque es útil para qué? Ella viene y le redarguye a usted y le dice, eso está mal. Ese muñequito está mal. Ya usted lo quita, pero porque ya hay conciencia en usted. Y no volverá a coger muñecos. No volverá a coger muñecos, con toda seguridad. Pero si alguien se lo quita y se lo hace botar, al otro día usted se madruga al pote de la basura a sacarlo de allá. Y lo mete bajo la cama en un lugar donde no hay nadie. Porque ahí está su corazón. Ahí está su corazón. En el Salmos 18, 30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. No está hablando del caminar de Dios, está hablando del camino que nos deja a nosotros. Y acrisolada, o sea, esa palabra no es sucia, no es no erra. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Intachable, irreprochable es la palabra del Señor. Y escudo es a los que en él esperan. Cuando usted ve la palabra y la tiene en su corazón guardada, ella es el escudo. Ella es el escudo. ¿Cómo sabe usted que es verdad lo que es el Señor, que es escudo? Porque lo que el Señor ha dicho, Él lo ha mostrado, dice que nos ha mostrado toda la naturaleza. Usted no ha visto animalitos con caparazón. Así nos hace la palabra cuando está en nuestro corazón. Nos pone una caparazón. Nos guarda, nos cuida. No organicé esto.
Isaías 55:11. Vamos a entender esta palabra para que usted la tome hoy. Usted tiene que tomar esta palabra hoy. Daniel ahora decía acerca de milagros y cosas. Bueno, tome la palabra hoy. Tome la palabra. Dice que no le va a ir mal con la palabra. Dice, así será la palabra que sale de mi boca. Está hablando el Señor. ¿No volverá qué? ¿Cómo así que no volverá vacía? Ella hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo que Él la envió. La palabra dice en los salmos también, envió su palabra y los... Es lo que dice la palabra, o sea que la palabra es enviada ¿para qué? Para sanar. Si yo tomo la palabra, ella va a tener que hacer lo que el Señor dice, porque a eso fue enviada. A eso fue enviada. Lo que pasa es que hay que tomar la palabra con... Si viniera aquí un profeta bien famoso y empezara aquí a soltar palabras de sanidad, todo el mundo le daba la chiripior que se caía ahí. Le crecían las orejas, le crecían los pies, ahí sí le crecía todo lo que estuviera pequeño. Pero como nosotros nos volvemos cotidianos con los hermanos aquí, pero es que las señales no me siguen a mí, ni al pastor, ni al profeta, es la palabra la que sigue las señales. A la palabra la siguen las señales. Dicen Hechos, muy claro, no que ellos hacían señales, pero las señales le seguían a la palabra que fue enviada. Porque lo estamos viendo aquí, como dice Isaías, el Señor le envía y hace lo que Él le envió a hacer. En Salmos 107, del 15 al 20 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. No está hablando únicamente de los cristianos, está hablando de los hijos de todos, de los que cae el sol y la lluvia. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. ¿Quiénes? Los insensatos. ¿Quiénes eran los insensatos? Los que éramos antes de venir al Señor, todos éramos insensatos. Su alma vomitó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Cómo sería la aflicción? No querían comer y casi estaban muriendo. ¿Pero qué? ¿Clamaron a quién? En su angustia. ¿Alguno está angustiado por alguna cosa? Clame al Señor. Dice, ¿y los libró? ¿A los buenos? No. A los que clamaron, buenos o malos, no sabemos. Él dice que eran los hijos de los hombres. Envió su palabra y los sanó. ¿Y los libró? Así que usted está arruinado en este momento, hermano. Clame al Señor que envíe la palabra y que le vaya a la ruina. Pero hay que clamar. ¿De qué manera hay que clamar? No sé, pero hay que clamar. En el Salmo 119, del 22 al 25, vemos que el Salmo 119 siempre habla de la palabra mucho. Dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tus siervos meditaban tus estatutos. Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según. Pues la palabra es vida. Aquí vuelve a decir, la palabra sí da vida porque ella es vida. En el Salmo 119, 132, 133 dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. O sea que Él tiene misericordia de los que aman su nombre. Ordena mis pasos no es que el Señor venga y le coja con una Biblia y le empieza a dar a meterlo al camino, no, hay que leerla. Hay que leerla y empezar a hacer lo que ella dice. Que lo cojo no se salga del camino, como dice la palabra.
y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Cuánta iniquidad hay en mi vida? La palabra me ayuda a salir de esa iniquidad. La palabra es que me ayuda a que esa iniquidad no se enseñoree de mí. Cuando nosotros estamos en el mundo, la iniquidad estaba enseñoreada de nosotros. ¿Saben qué es la iniquidad, cierto? La iniquidad es aquello que nos incita a pecar. Es lo que está ahí en el corazón y que quiere salir. El corazón viene a la mente, lo pensamos y a la mente ya lo hacemos. Así como entra. Por los sentidos entra a la mente y de la mente baja al corazón. Igualmente es con el pecado. La iniquidad hace que nosotros pequemos. Es lo que está ahí, que nos dice, hágalo, 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 que es muy rico. La palabra. ¿Qué hace la palabra en nuestra vida? ¿Recuerdan el camino de Emaús? ¿Sí lo recuerdan? Vamos a leerlo un momentico para que nos acordemos de él. Lucas 24, del 13 al 35, dice, para que no veamos desde atrás, dice, y aquí dos de ellos, o sea, dos de los discípulos, no dice el nombre de los discípulos, iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ahí sí dijeron ya, Cleofas, ese nombre para el que va a tener niño, téngalo en cuenta, ¿yo? Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de todos, de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró todas las escrituras lo que de Él decía. Llegaron al aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron ¿qué? Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y nos abría las escrituras? Para abrir los ojos, ¿qué se abrió primero para que ellos pudieran abrir los ojos? Las escrituras. Dice que ellos venían con Jesús. Dice que mientras Él les abría las escrituras, ardía su corazón. Pero primero se abren las escrituras y luego se abren los ojos. Muy bien. Y levantándose de la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. La palabra es la que nos abre los ojos, hermanos. La palabra tiene que abrir nuestros ojos. Estamos en tiempos peligrosos. Yo sé que el Señor va a colocar al que Él quiera en el gobierno o en la secretaría pero hay que orar de todas maneras. Hay que orar qué es lo que más le conviene a la iglesia de pronto. Hay que orar qué es lo que el enemigo tiene ya trazado y qué quiere hacer. Hay que discernir, hay que ir a la palabra y discernir. ¿Sabe qué? La verdad es que
la iglesia parece que no estuviera entendiendo que estamos en tiempos peligrosos. Al principio del Señor, cuando esperaban la venida del Señor, que estaban lejísimos, hace más de 2000 años o 2000 años, habían ayunos seguidos, había milagros, prodigios, todo el pueblo se reunía, todo el pueblo ya se iba a convertir a la gente. Y ahora que estamos más cerquita de la venida del Señor, ya no se ven casi los ayunos, no se ven casi los milagros, las iglesias no. La gente casi no ora, no leen la palabra, no buscan del Señor. Porque los ojos tienen que ser abiertos por la palabra, primeramente, poder entender todo lo que está pasando. La iglesia no puede estar por fuera de todo lo que está pasando. A la iglesia le corresponde estar al frente. Está bien que las cosas van a pasar, pero si clamamos al Señor, ¿qué pasa? Pues no puede de pronto variar un poquito las cosas. ¿Cuántos fueron sentenciados a muerte y clamaron al Señor y Él les dio 15 años más de vida? ¿Se arrepintió? Me parece que Él no se arrepiente. Bueno, algo hizo que Él cambiara su parecer, no. Estamos en la introducción, no se preocupen. Ahora sí vamos a empezar a predicar. Mateo 4, del 1 al 11. Porque esto fue a lo que el Señor me llevó, realmente. Lo otro era porque había que explicar muy bien acerca de la palabra. Había que explicar que la palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque vivifica, porque hace todo lo que hace, que es inspirada por Dios, que es inerrante, que es suficiente para el cristiano. La palabra es suficiente. Es el único recurso para el cristiano, es la palabra. ¿Lo tienen? Mateo 4, del 1 al 11 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, ¿cierto? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras que se conviertan en. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Qué dijo el diablo? Escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti, en el Salmo 91 es que está eso, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra. Jesús le dijo: turrim bis timbis, o sea, escrito está también. Turrim bis timbis. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Muy bien. El espíritu de la palabra es el espíritu de Cristo, ¿cierto? Cristo le dijo: escrito está. Y bueno, lo que pasó, pasó. Pero entonces el diablo también le dijo: escrito está. Y citó la palabra. Cristo dice que él estaba lleno, que el Espíritu fue el que lo llevó, ¿cierto? Estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros soltamos la palabra aquí, llena del Espíritu Santo, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque el diablo también la soltó. Cuando nosotros, él no tenía el Espíritu Santo, pero él lo que hizo fue acomodar la palabra. Él la conoce y la acomoda. El Señor lo que quiere es que nosotros no acomodemos la palabra, porque es principio satánico. Eso es lo que Él hizo. Si yo utilizo la palabra para darle bibliazos a un hermano, es principio satánico. Si yo utilizo la palabra para justificar lo que estoy haciendo, es principio satánico. Si yo la acomodo a mi manera, es principio satánico.
Por eso decía yo que alguno fue que se quedó con el Señor. Señor, el hermano Omar me está tirando duro con la Biblia. Él me llamó la atención y me dijo: tienes que tener cuidado cómo acomoda la palabra. La palabra fue hecha para útil, dice, o sea, es útil. No es de cualquier manera, la palabra es útil, primero que todo, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando yo le suelto al hermano, mire hermanos, a veces nosotros en la casa somos más diabólicos que cualquiera. Muchas personas hacen algo en la casa y me sueltan la palabra, que cristiano, y la palabra no dice pues esto, esto y esto. ¿Cómo se puede ir a la iglesia? Usted dice que está haciendo bien, es el diablo que está intentando al otro. El mismo diablo está ahí. Yo creo que usted se ve la sombra, se ve los cachos y la cola ahí mismo. Y el tenedor, pues más que está en la cocina, pero la palabra no la podemos usar de cualquier manera. No la podemos usar de cualquier manera. Hay que saberla usar, hermanos. Hay que mirar que la palabra no sea para destruir, que la palabra no sea para acusar, que la palabra no sea para justificar lo que yo estoy haciendo y hacer quedar mal el otro. Porque es principio satánico. El diablo sabe y conoce la palabra y mire cómo la usó. Si usted como si hubiera estado jugando naipes y el Señor tira un as y le saca otro as y otro as. Porque es lo que hizo Jesús. Escrito está. El diablo no puede ir en contra de la palabra. Primero porque Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Ni siquiera Dios puede ir en contra de su palabra. Les voy a leer un anexo que tengo ahí acerca de la palabra. Porque fue lo que el Señor me dijo que le hablara. No lo tengo ni aquí escrito siquiera. Simplemente vamos a mirar cómo actúa la palabra. Y vamos a permitir que la palabra actúe hoy en nosotros. Génesis 1, vamos al principio. Voy a sacar aquí también, porque no lo tengo aquí, lo voy a sacar aquí. Vamos a ver qué alcanzamos a ver. Tenemos casi 20 minutos. Entonces dice la palabra, en Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Aparece quién? El Dios creador, el Dios todopoderoso es el que aparece ahí. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, aparece el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Aparece Cristo en el tercer versículo. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aparece Cristo. Ahí tenemos la Trinidad ya funcionando. Listo. Y aquí empieza a trabajar la palabra. En Juan 1 dice: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era. Por eso en el versículo 3 aparece Cristo. ¿Dónde aparece Cristo ahí? Dígame. Cuando el Señor suelta la palabra, dice: y dijo Dios. Ahí aparece Cristo. Ok. Sea la luz, y fue. ¿Apareció el sol? No apareció el sol. Había únicamente tinieblas. Y el Señor dijo: sea la luz, y fue. ¿Recuerdan un versículo que leímos un día que dice: para Dios es lo mismo las tinieblas que la luz? Para Dios es lo mismo las tinieblas que la luz. Porque Él mismo creó la luz en medio de las tinieblas. De ahí mismo fue que creó la luz, de las tinieblas. ¿Saben por qué? ¿Saben el color negro? ¿Qué es el color negro cromáticamente? ¿Qué es? La suma de todos los colores da negro. Cuando usted junta todos los colores, da negro. Pero cuando usted como efecto pone todos los colores y lo pone a rodar en un círculo cromático, da el color blanco. La luz fue hecha de las tinieblas. Por eso, para Dios es lo mismo las tinieblas que la luz.
Sigue diciendo, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, la separó. ¿Cómo? No sabemos todavía porque no ha hecho las estrellas, ni la luna, ni el sol. Separó la luz de las tinieblas. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, nuestra vida estaba desordenada y vacía. ¿Cierto así? Así era nuestra vida antes de llegar al Señor. Y dijo Dios, sea la luz. Y alumbró la luz del Evangelio en nuestro corazón. Y empezó el Señor a ordenar nuestra vida. Ahí empezó apenas a ordenarla. Y aquí vamos en el proceso todo, ¿cierto? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Pero no estaba el sol ni la luna. No estaba el sol ni la luna. Luego dijo Dios, soltó otra palabra. ¿Haya qué? Expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Se entiende qué dice ahí? Había muchas aguas, pero Él separó. ¿Quedaron aguas a dónde? ¿Y aguas a dónde? ¿Y sabe cómo llamó la expansión? ¿Cómo la llamó? ¿Cómo llamó esa expansión entre el agua y el agua? ¿Cómo se llamó? Cielos. O sea que agua quedó aquí en la tierra, ¿cierto que sí? Aquí en lo que está formando el Señor. Pero agua también quedó ¿a dónde? Arriba en el tercer cielo. ¿Recuerdan? Mire, aquí toda la tierra está en equilibrio. Hay un ciclo del agua. Se evapora el agua, sube, se condensa en las nubes y cae. Y el agua siempre permanece. Pero en el diluvio dice que fueron abiertas las compuertas ¿de dónde? De los cielos. O sea que con el agua que había aquí en la tierra no era suficiente para inundar todo. Fueron abiertas las compuertas de las aguas que hay arriba y esas aguas se cayeron e inundaron toda la tierra. Yo creo que es la palabra tan tremendo, ¿no? Sigamos hablando ahí. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo, otra vez soltó la palabra, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé frutos, árbol de fruto que dé fruto según su género, que sus semillas estén en él, sobre la tierra, y fue así. Mire todo lo que hay ahí. Primero aparece la genética. No fue con Händel que apareció la genética, aquí está la genética. El Señor puso los genes en cada árbol. Por eso dice, árbol que dé semilla, estoy yo, ¿cuál versículo? Hierba que dé semilla, árbol de fruto que según su género. Cuando habla según su género está hablando de la genética. El género está hablando de genética. Ahí está la genética. Pero lo más tremendo es que el Señor no dijo, hágase las plantas. Él soltó la palabra, pero le habló a una esencia. ¿A quién le habló? ¿A quién le habló? A la tierra. Dijo, tierra, produzca usted hierba, produzca hierba. Él le habló a una esencia. Le dijo, tierra, produzca usted los árboles. Y el árbol que tenga la genética de cada árbol. No que este banano vaya a dar mangos. No. Que el banano de banano. Y que la semilla del banano esté en el banano. Y fue así, dice la palabra. Y la tierra produjo, porque como él soltó la palabra, y la palabra hace todo a lo que él envió, ¿cierto? Y fue la tarde y la mañana del día tercero, como los judíos siempre tienen, para ellos empieza la tarde, empieza el día y termina el otro día en la tarde. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Ahí salieron el sol y la luna, pero había día y había noche. Había día y había noche. Eso lo dejamos para otro día para explicarlo. En el 20 dijo Dios,
Produzcan las aguas que. ¿En dónde nace la vida entonces? En el agua. En el agua. Y todos los científicos dicen lo mismo. Si no hay agua, no se produce vida. El grano de trigo cae a tierra, pero tiene que estar húmeda. Si cae en un desierto, ahí se queda por século seculorum. Tiene que estar húmeda para que se pueda salir el grano de ahí. La vida viene del agua, ¿ok? La vida viene del agua. Eso dice Oparín también en su libro El origen de la vida. Habla de eso, de cómo se produjo la vida, y se produjo en el agua. Pero sabemos que aquí ya el Señor lo había dicho. Entonces no descubrió el agua tibia, como dicen por ahí. Entonces él le habló a otra esencia, que fue el agua. Muy bien. Él no empezó a decir, salgan, hágase los peces, hágase el caballo, hágase. No. Y Dios los bendijo diciendo, el 22, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplicad las aves en la tierra, y fue la tarde de la mañana al quinto día. Luego dijo Dios, ¿produzca quién? Y volvió a hablar otra vez a la tierra. ¿Qué tenía que producir? Seres cuadrúpedos. Ahí se salió el caballo, el mulo, el perro, el gato, ahí salieron todos los animales terrestres. Según poner la genética, el Señor no deja nada a la deriva. Él dejó todo listo ahí, toda la genética. Entonces dijo Dios en el 26. ¿Qué dijo Dios? ¿A quién le habló? ¿A quién le habló? A sí mismo. Él se habló a sí mismo. Estaba con Cristo y con el Espíritu Santo ahí junticos, y se habló a sí mismo. Le habló a la tierra para que produjera hierba. Le habló al agua para que produjera vida. Le habló a la tierra para producir animales terrestres. Ahora se habló a sí mismo para que saliera de quién. Nosotros somos parte de Dios, y eso es lo que tenemos, eso es lo que el Señor va a hacer. Al final de todo, todos vamos a volver a la misma fuente. Todos vamos a volver a Dios, porque de ahí salimos. De ahí salimos todos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el diablo le dijo que serían como Dios, pero ellos ya eran como Dios. Eso es lo que dice aquí la palabra, ya ellos eran como Dios. No sé Eva por qué le hizo caso. Y así es la palabra. Hay que hablarle a una esencia. Y ella se va a producir, va a reproducirse en ella. Si esta noche nosotros hablamos, si usted pone fe a la palabra en esta noche, y nosotros le hablamos no a lo que somos nosotros, sino a lo que está dentro de nosotros, se tiene que ir. Porque la palabra tiene que prosperar en aquello para lo que fue enviada. Hay que por eso nosotros tenemos que orar muy específicamente para qué es lo que debe hacer la palabra ya. Y ordenar porque la palabra ya está ahí suelta, ya está ahí lista. En Isaías 53, oremos un momentico ahí. Mire cómo actúa la palabra de tremendo. Porque vamos a declarar enseguida la palabra, de manera que veamos qué pasa aquí. Desde el 3 dice, pero esta es una profecía. Jesús ya había venido Jesús. No había llegado todavía. ¿Cuántos años? No sé, por unos 450 años antes de que Jesús llegara. Esa profecía fue lanzada antes de que Jesús llegara, por ahí unos 400 años más o menos. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondemos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente,
¿Recuerdan lo que decía en Génesis 1? En Génesis 2, 16, 17. Ciertamente morirás. Pasó, ¿cierto? Que ciertamente llevó Él nuestras ¿qué? Bueno, miremoslo bien. Ciertamente llevó Él. Ya había venido Cristo. ¿Sí? Porque el verbo está en pasado. Si era una profecía, es el futuro. La profecía no era hacia el futuro, no era para cuando fuera a llegar. Debería decir, ciertamente llevará Él nuestras enfermedades. Pero no dice así. ¿Ciertamente qué? Llevó. Esa palabra está ahí para el que la quiera tomar. ¿Quiere tomarla hoy? ¿Está enfermo? ¿Está enfermo? Sí, bueno, entonces, ojo, vamos a soltar la palabra y vamos a orar para que el Señor obre en nuestras vidas. Dice, ciertamente llevó Él, nuestras las llevó. No había sido crucificado y ya las llevó. Y sufrió, ya Él sufrió. ¿Qué? Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros pensamos, cuando estábamos en la Iglesia Católica, que era Dios el que le había hecho todo eso a Él. No sabíamos que era por nosotros. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, porque no dice por sus llagas, es por su llaga, porque eso era toda una llaga. Por su llaga fuimos nosotros. ¿Hace cuánto fuimos curados? Hace más de 400 años que soltaron esta palabra. Hace más de 400 años fuimos curados. No lo hemos visto todavía, ¿por qué? Porque no hemos oído la palabra con fe. Porque no ha venido el profeta ese que llena estadios, no ha venido aquí a soltarla. Pero está aquí a la mano de todos. ¿Quién quiere echar mano de la palabra esta noche? Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, tu palabra dice que ciertamente, o sea, de cierto os digo, decía tu Señor Jesús, cuando decía ciertamente, que certísimamente, que no tiene falla, que es verdadera, que ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades, Señor. Yo coloco cada cerebro, cada aparato reproductivo, cada aparato circulatorio, cada aparato digestivo, cada hueso, cada tendón, cada alvéolo, cada glóbulo rojo, cada glóbulo blanco delante de ti. Y a todos los cuerpos que hay aquí, y a los cuerpos que están viendo, todo lo que está viendo en este momento, en el nombre de Jesús. Ordenamos a todo espíritu inmundo salir ahora mismo de todos esos cuerpos. Hablamos a la enfermedad, hablamos al cáncer. Toda célula cancerígena, toda célula magra se consume ahora mismo dentro de cada cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos sanidad de aquellos que tienen cáncer, de aquellos que tienen Alzheimer. En el nombre de Jesús, toda célula cerebral, toda neurona que ha sido desconectada, se conecta ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo vientre, como pasó con todas las siervas del Señor, todo vientre, por el propósito que el Señor tenía ahí, en cada una de ellas, todo vientre que ha estado cerrado y que no ha podido concebir, le ordenamos ahora mismo en el nombre de Jesús abrirse, restaurarse, volver al diseño original que el Señor hizo de la mujer. Ovarios ahora mismo se sanan en el nombre de Jesús. Úteros se sanan ahora mismo en el nombre de Jesús. Quistes se consumen ahora en el nombre de Jesús. Todos los que tienen problemas de artritis, problemas de reumatoides, del aparato esquelético, ahora mismo le ordenamos a cada hueso, le ordenamos ahora mismo en el nombre de Jesús restaurarse.
Toda artritis se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, sanidad ahora, para aquellos que tienen problemas mentales, aquellos que tienen problemas donde su cerebro no está trabajando como debe de trabajar. Y en el nombre de Jesús les declaramos sano ahora mismo en el nombre de Jesús. Todos aquellos que tienen problemas en su aparato circulatorio, problemas de circulación, mala circulación en las venas, en la sangre, aquellos que tienen venas taponadas, aquellos que tienen alto el colesterol, tienen alto los triglicéridos, aquellos que tienen leucemia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo le ordenamos, ahora mismo en el nombre de Jesús le ordenamos irse. Las arterias se vuelven elásticas ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda arteria se vuelve elástica ahora en el nombre de Jesús. Todos los glóbulos blancos que estaban atacando los glóbulos rojos, ahora mismo el número se nivela al nivel normal en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Tu palabra fue enviada hace más de 4.000 años, Señor, de 2.400 años, Señor, para traer sanidad a nuestra vida. Esta palabra, Señor, ha sido enviada por ti y hará y será prosperada para aquello lo que te enviaste. Gracias por la sanidad de cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, Padre, esta noche y te bendecimos, Señor. Exaltamos tu majestad y tu grandeza, Padre, en el nombre de Jesús.